Me gustaría ser breve, porque como antes ha dicho Ana, luego, bueno, yo creo que es bueno también que la comunidad, además de que se una, ¿no?, para orar junta, para la enseñanza, pues también para compartir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un compartir de la Pascua aquí en la asamblea, y eso, bueno, me imagino que no va a ser retransmitido, pero bueno, eso hace que para que entre dentro del tiempo que estamos aquí, pues tenga que ser más breve la enseñanza, ¿no? Y hoy, pensando en qué hablaros, quería hablar de la fidelidad. Pensaba y está dando muchas vueltas a la charla de Josué del viernes pasado, que en definitiva fue una historia, ¿no? Pero a veces, bueno, te cuenta una historia y como que lo pillas más, ¿no? Lo calas mejor. Por eso me imagino que Jesús contaba tantas parábolas. Y bueno, pensaba en esa, ¿no? En que realmente el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito, ¿no? Y nos ha dado un llamado. Y que tendríamos que de alguna manera ser fiel a ese llamado, ¿no? A eso lo he unido que el lunes tuve la célula con alguna gente comprometida de la comunidad y, bueno, hablábamos, nos sincerábamos, contábamos un poco cómo nos sentíamos y hablábamos un poco también de cómo vivíamos ahora la fe, ¿no? Ya todos allí éramos un poco perroviejos y, bueno, pues como al final el fragor de la vida, ¿no? Al final el fragor de la batalla, el día tiene 24 horas y todo lo que tienes que hacer, la familia, el trabajo, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Que al final todo se junta, todo se llena y piensas eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces hoy me gustaría hablar de esta fidelidad, la fidelidad al llamado, ¿no? Al llamado original. Me gustaría hacerlo no solamente para la gente joven que puede estar hoy aquí, que a lo mejor está buscando ese llamado, ¿no? O le está pidiendo al Señor por ese llamado, ¿no? Por ese propósito para su vida, para esa voluntad, sino también para aquellos que a lo mejor una vez más tenemos que levantarnos y ver qué es lo que el Señor nos pidió o qué es aquello que el Señor nos llamó en un momento dado y si estamos haciéndolo o no. Entonces, bueno, hoy me gustaría con estas pequeñas cosas que voy a hablar y que van a ser muy rápidos, que os pueda ayudar, ¿no? para esto. Y pensaba en una en una frase de mi charla anterior, ¿no? Que decía, sé fiel a lo que sabes que tienes que hacer en lo profundo de tu corazón, ¿no? Y esto sería un poco el título, ¿no?, de esta charla, ¿no? Ser fiel a lo que sabes que tienes que hacer en lo profundo de tu corazón, ¿no? Y pensaba que Dios nos ama, ¿no? Lo cantamos, lo hemos cantado en todo el tiempo de oración, en todo el tiempo de alabanza comunitaria, ¿no? Hemos cantado todo lo que Dios nos ama, ¿no? Y Dios nos da ese propósito, nos da ese llamado y ese llamado nos lo da porque nos ama. No nos lo da porque nos ponga una carga encima, ni porque quiera jorobarnos, ni porque quiera fastidiarnos la vida, sino que nos da ese llamado porque piensa que es la mejor manera de poder llegar a ser santo, ¿no? De poder llegar a ser lo que nosotros llamamos la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y ese llamado que Él nos da, y es una prueba de amor, yo creo que es una invitación. Yo creo que aunque al final, no queramos hacer nuestro llamado, lo que Dios nos pide, o nuestro propósito lo más claramente posible o más como estamos viendo, a lo mejor que renunciemos a alguna cosa en pos de otras cosas que nosotros pensamos que son lícitas en nuestra vida, yo no creo que Él se enfade ni que deje de amarnos. Yo creo que Él nos ama con locura, pero nos invita, ¿no? Él nos invita a un camino que para Él es el perfecto para nosotros, ¿no? Y yo creo que es un camino que nos lleva al crecimiento personal, que nos lleva a la fortaleza de fe, ¿no? A fortalecer nuestra fe para el camino, ¿no? Para cuando lleguemos a la meta, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante ese llamado, ¿no? Porque creo que es importante tener claro el llamado, Porque creo que es importante tener claro el llamado, ¿no? Y poder seguir adelante, ¿no? Lo primero porque creo que es una forma de centrarse.
Creo que es una forma de centrarse en el camino, de saber hacia dónde tenemos que ir y de saber lo que tenemos que hacer. Algunos de los que ya llevamos tiempo aquí sabemos qué pasa a veces cuando haces lo que no debes. A veces estás en 1000 batallas que cuando estás en ellas dices, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero qué hago yo en esta reunión? ¿Pero qué hago yo en esta historia? ¿Pero qué hago yo aquí? ¿No? Es decir, aquí. Y el problema de cuando hacemos las cosas que a lo mejor nos está llamando Dios, que no tienen nada que ver con nuestro llamado genuino, con aquello que sentimos en lo profundo de nuestro corazón que tenemos que hacer, es que eso a veces nos lleva a quemarnos. Es muy difícil que si estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida, te estés quemando. Puedes cansarte, puedes pasarlo mal, puede que tu vida no sea lo que esperabas, pero si es lo que el Señor quería para ti y quiere para ti, yo creo que tú sientes de alguna manera que eso se está haciendo. Y yo creo que ante todas esas emociones o sentimientos también hay un sentimiento de gozo, ¿no? De plenitud, de saber qué es lo que estás haciendo. Y decir, mira, Señor, estamos aquí los dos juntos en esto y esto es lo que queremos, ¿no? Y sí que pienso que cuando eso no se da es cuando nos quemamos, ¿no? Y el problema de quemarse es que cuando no hacemos lo que a lo mejor Dios nos llama, nos quemamos, y cuando nos quemamos no hacemos nada, lo abandonamos todo. Normalmente cuando nos quemamos estamos tan hartos y tan cansados que lo que hacemos es decir, fuera, se acabó. Y eso es lo malo de no hacer para mí y ser fiel a nuestro llamado, ¿no? Que a veces puede hacer que no hagamos ni siquiera obras de misericordia o buenas cosas, ¿no? Porque hemos llegado a quemarnos y entonces no hacer lo que tenemos que hacer ni lo que no tenemos que hacer, es decir, a no hacer nada, ¿no? Creo que de alguna manera los llamados a veces no son de repente, ¿no? Hay gente que sí. Yo conozco experiencias de personas que siempre lo han tenido muy claro, tienen muy claro lo que tienen que hacer, lo que el Señor les pide, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Hay otras veces que son graduales los llamados, pero para eso hay que ir queriendo llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida, ¿no? A veces tiene que ver con encuentros, con experiencias, con momentos que hace que tú vayas de alguna manera viendo lo que el Señor te pide, ¿no? Yo creo que también tener claro tu llamado o a lo que Dios te llama o el propósito de tu vida te ayuda a no compararte. A veces nos pasamos la vida de fe no viendo nuestra vida de fe, sino viendo la vida de fe del hermano. Mira qué bien le va a este en la fe, mírame a mí, yo nada, y mira al otro, o mira qué bien me va a mí, mira al otro, mira a este lo que hace, mira. Y yo creo que si uno tiene claro lo que Dios le pide, si uno tiene claro la voluntad de Dios para su vida y se centra ahí, sabe que es su historia con el Señor y que el otro tendrá su propia historia con el Señor. Cada uno, digamos, tendremos nuestra historia, ¿no? Y cada uno Dios nos ama, nos habla, nos bendice, nos da una cosa, nos da la otra. Por eso creo que también es importante tener claro nuestro llamado, porque yo creo que nos ayuda a no estar comparándonos con el otro, ¿no? Y con las vidas de fe que creemos que tiene el otro, que a saber luego en la realidad o en el interior lo que está viviendo, ¿no? Creo que también es bueno tener claro el llamado, porque además de hacer que no nos comparemos con el otro, también hace que no nos importe tanto lo que pasa a nuestro alrededor, las cosas que entendemos o que no entendemos. Es decir, no perder tiempo a veces en la burocracia o las cosas institucionales, ¿no? O lo que tendría que ser o lo que a mí me parece o lo que no entiendo nada, entonces no. Yo creo que cuando uno sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que el Señor le pide, se centra ahí. Y lo demás, pues bueno, Dios sabrá, o esas personas que a lo mejor son las responsables o los líderes de la comunidad o del grupo o de la iglesia, ellos sabrán, ¿no? Yo me tengo que centrar en lo que sé que el Señor me ha pedido. Por eso creo que es importante ser fiel, ¿no? Ser fiel a ese llamado, porque creo que también quita un poco de esa carga, ¿no? Que a veces nos llevamos en el run de querer arreglarlo todo, ¿no? Con querer arreglar aquello que sentimos que el Señor nos pide, ¿no? Y centrarnos ahí, pues yo creo que eso ya nos lleva a la vida, con lo que lo demás no nos importa, ¿no? Yo siempre digo que el día que nos muramos, yo siempre se digo mucho a la gente que acompaño, ¿no? El día que te mueras no te van a preguntar que si Sonia llevó 3 células, que si Jairo llevó bien la economía o que si Marisol y Bárbara hicieron bien la decoración, ¿no?
Lo que el Señor te va a preguntar a ti es por el amor. Te va a preguntar por cuánto has amado. Te va a preguntar por ti y por su historia contigo. Lo que pase a los demás, pues Bárbara y Marisol cuando les toque a ellas, yo cuando me toque a mí. Entonces, bueno, por eso creo que también es importante el tema de ser fiel, ¿no? De ser fiel a tu llamado, ¿no? Creo además que de alguna manera cuando uno es fiel a lo que realmente tiene que vivir, ¿no? Creo que eso es una responsabilidad. Creo que el llamado, el ser fiel a tu propósito, conlleva una responsabilidad de entrega, una responsabilidad de amor, una responsabilidad de hacer las cosas 100%, porque el Señor de repente te ha puesto una misión, te ha puesto algo que para Él es importante y que es parte del reino de Dios, y que el que tú lo hagas bien pueda ayudar a esa parte del reino de Dios que va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, también deciros eso, que ser fiel al llamado conlleva una responsabilidad, ¿no? A veces esa fidelidad puede sonar complicado, ¿no? O dura, pero a veces la fidelidad no se improvisa. La fidelidad a veces también se entrena, ¿no? Y uno de intentar vivir la voluntad de Dios día tras día, de intentar hacerlo lo mejor posible, yo creo que eso también es un entrenamiento. Es decir, la fidelidad también se entrena, ¿no? No es que tenga que salir de sopetón, ¿no? Yo creo que se da en el camino, en el proceso, en el trabajo de uno, de querer que el Señor esté con él, ¿no? Y hacer lo que el Señor quiere para su vida, ¿no? Y creo que la fidelidad también trae coherencia, ¿no? Hay que ser coherente en la vida. No digo que haya que ser perfecto, no digo que haya que hacerlo todo bien. Seguramente no lo hagamos todo bien, porque si lo hacemos todo bien no seríamos nosotros, ¿no? Pero creo que tenemos que ser coherentes y que ahí se une el que, bueno, pues no lo he hecho bien, tendré que recalcular, ir por otro lado, volver a empezar, a humillarme, pedir perdón, no sé, pero siempre desde la autenticidad, ¿no? Yo creo que cuando digo ser coherentes, no digo que es que todo de repente tiene que ser perfecto en nuestras vidas, ¿no? Sino quiero decir que de alguna manera hay que vivir en verdad, en nuestro llamado y de nuestra vocación, ¿no? Y ahí vivir nuestra propia historia con Dios, ¿no? Y pensaba que todo esto ayuda al que nuestra fidelidad no es más que a un Dios que nos es fiel, ¿no? Dios es fiel en todo momento, ¿no? Y todos los que estamos aquí y tenemos una experiencia junto a Él, podemos echar la vista atrás y podemos ver que Él ha sido fiel a nosotros, a pesar de nosotros mismos y de que alguna vez sí que hemos seguido nuestro llamado y a lo mejor otra vez no tanto y a lo mejor otra vez nos hemos cansado, pero Él siempre ha sido fiel, ¿no? Y yo creo que Él es fiel, ¿no? Él es fiel a sus hijos y por su gracia escucharemos un día las palabras de bien hecho, ¿no? Bien hecho, buen siervo y fiel, ¿no? Y eso es lo que yo espero, ¿no? Y espero para cada uno de los que estáis aquí. La importancia también de la gracia, ¿no? De la gracia que Dios nos da para llevar a cabo todo esto que ahora os estoy comentando, ¿no? De poder llevar nuestro propósito, nuestro llamado, de aquello que sabemos en el interior que tenemos que hacer, ¿no? Y la gracia es necesaria para perseverar, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa gracia? Bueno, pues me imagino que como todo, Dios es soberano, gracias a Dios, y puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, Él sabe, ¿no? Pero luego dentro de lo que es nuestra vida de fe, de lo que es la vida de la Iglesia, tenemos cosas que nos pueden ayudar a que esa gracia, ¿no? A esa gracia que nos puede ayudar de alguna manera a perseverar en la fe y a ser fiel, ¿no? A lo que el Señor nos pide y a hacer su voluntad, ¿no? Tenemos los sacramentos, tenemos la oración, ¿no? El poder tener ese momento de intimidad con Él, ¿no? Que es tan importante. Y a veces llenamos la vida de cosas y cosas y cosas, ¿no? Y se nos olvida ese tiempo de intimidad, ¿no? O ese tiempo de intimidad cada vez es más pequeño, ¿no? Con Él. Tenemos los sacramentos, la oración, tenemos la vida comunitaria, ¿no? Qué momento, ¿no? Yo a veces pienso que si yo no hubiese estado todo este tiempo junto a mis hermanos,
si ahora estaría aquí, ¿no? O si ahora estaría aquí sentada, ¿no? Yo creo que mis hermanos han sido personas que me han ayudado, ¿no? A momentos de que a lo mejor no ves, pues me han confirmado, o momentos que a lo mejor piensas, ¿qué estoy haciendo? Pues me han dado una palmadita en la espalda y me han dicho, sigue, sigue, que por aquí a lo mejor... Es decir, qué importancia, ¿no? Qué importante los hermanos, ¿no? La comunidad también, ¿no? Para esa gracia, ¿no? Para perseverar en esa fidelidad, ¿no? Y también pensaba en el acompañamiento, ¿no? Qué importante el fiarte de alguien, ¿no? Vuelvo a decir esas palabras de Josué, ¿no? El que no se fía de un hermano difícilmente se fía de Dios, ¿no? Pues qué importante, ¿no? Tener un hermano en el que te fías y que de alguna manera es tu forma de fiarte de Dios en este camino, ¿no? En el camino de la fe y de lo que te sientes llamado, ¿no? Y con esto quiero acabar, ¿no? Al fin y al cabo, no solamente es el ser fiel a nuestro llamado, no solamente es una proposición de amor del Señor que nos viene y que nos llena de plenitud a nosotros, ¿no? De saber que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? De ser de la dignidad de ser hijo de Dios, ¿no? Y encima hijo de Dios, que estás haciendo lo que sientes que Dios te pide, ¿no? Sino que también es una maravilla porque es un servicio a los demás, ¿no? Es un darse a los demás y formar parte de este pueblo, ¿no? Y de este reino de Dios que crece. Y en Mateo 25-23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, pues eso me gustaría para cada uno de los que estáis aquí. Y con esto acabo. El que de alguna manera el Señor os pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Así que con esto acabo. Amén.